todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Al Señor porque podemos disfrutar de esa dulce presencia del Señor. Bienvenidos a todos, hermanos, bienvenidos a los que no estáis aquí sino que estáis en casa, y vamos a tener pues un tiempo de oración para presentar este culto que vamos a darle al Señor. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu presencia está siempre con nosotros como lo has prometido, y es una gran tranquilidad, es dulce, Señor, es precioso saber que siempre estás con nosotros, en todo momento, en toda circunstancia y en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Te damos gloria y honra en esta mañana, Señor, porque tú la mereces, Padre Santo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero compartir una parte de la palabra del Señor que no me dejaba. Entonces, como no sé si os pasa a vosotros, que el Señor te trae una palabra y unas canciones a tu mente y no me deja. Y entonces, pues las tengo que compartir con vosotros, ¿no? Y quiero compartirlo. Está en Primera de Pedro 2, 9. Una vez más el Señor me reta, ¿no? A mí, personalmente, y así que lo quiero compartir con vosotros. Dice Primera de Pedro 2, 9... Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora
habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Ese más vosotros quiere decir que, pues eso, que hay otros que no lo son. Y que no es por no es porque hayamos hecho nosotros ninguna cosa, sino por la pura misericordia de Dios, que nosotros somos esto: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te sientes pueblo de Dios? Claro que sí, como no te vas a sentir pueblo de Dios si lo tienes aquí dentro, hermano. Así que, ¿hemos dormido una hora más? ¿Estamos descansados? Sí, ¿no? Hay tiempo, como dice también una canción que vamos a cantar, hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. En todo tiempo tenemos que alabar al Señor. No importa el tiempo, sí importa el tiempo que estés pasando, pero el Señor te ha hecho esto. Estés pasando por el tiempo que estés pasando. El Señor te ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te lo crees? Amén. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Así que actuemos como eso que somos. Démosle la gloria a Dios como eso que somos, ¿verdad? Seamos eso que Dios ha dicho que somos y anunciemos las virtudes de aquel a todo aquel que nos encontremos. Seamos genuinos. Seamos verdaderos, no diluyamos lo que somos. Somos el pueblo de Dios, gloria a Dios. Así que, alégrate, hermano, hermana, alégrate en esta mañana y gózate porque estás aquí, ¿verdad? Porque estás aquí. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos eso, hermanos, somos pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Amén, gloria a Dios. Eso tenemos que hacer. Hoy es el tiempo de ser eso.
Exalta el nombre del Señor, porque Él es el Señor, Jesús es el Señor. Gloria a Dios, a Él sea nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra adoración. Dios eres, Señor Jesús, para ti nuestra alabanza, Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanta hoy tu voz con gozo al ver. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. El Oh Señor, Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanta hoy tu voz con gozo al ver. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. maravilloso eres tu Señor, Cristo. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. El Precioso eres, Señor. Qué bueno eres, Señor Jesús. Qué bueno eres, Señor Jesús. Qué maravilloso eres, Señor. Qué precioso eres, Señor, para nosotros. Oh Cristo, grande eres tú, Señor. Grandes son tus misericordias, Señor. Y queremos cantarlas, Señor. Señor, queremos que nuestra boca, Señor, hable de todo, Señor, lo que tú has hecho, lo que haces, lo que vas a hacer, Señor. Cualquiera que sea el tiempo que venga, Señor, nosotros queremos adorarte a ti, Señor. Oh, Señor Jesús, gozarnos en tu presencia, en esa dulce presencia del Señor, que nos trae, Señor, descanso a nuestra alma, paz a nuestro corazón. Oh Cristo Jesús, habla, Señor, tu pueblo aquí reunido en esta mañana, Señor. Te glorificamos, grande eres tú, Cristo, precioso Dios, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Dice, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay
queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Grande Señor, Cristo. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay grande eres, Señor, grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Grande eres tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén, amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a ti. Sí, Señor. Amén. Amén, Dios. Gracias, Señor. Amén. Precioso Dios. Amén, Señor. Amén, Padre. Qué hermoso eres, Señor Jesús. Precioso, Señor.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, que así sea, hermanos. Gloria a Dios. Podéis sentaros. Vamos a pedir a nuestro pastor que él tome la palabra. Hola, ¿sí? Hola. Buenos días a todos.
vamos a pasar a la palabra del Señor, pero antes los niños van a ir a sus clases, pero un momento. Me han dicho que por causa de la situación que estamos atravesando, solamente de 6 a 13 años. Salen por el pasillo este del centro y les están esperando sus maestros fuera. De 6 a 13 años porque no podemos aglomerar muchos niños en la parte de arriba. Así que, muy bien. Muy obedientes. Muy bien. Bienvenidos a todos, aquellos que nos visitáis, a los que nos veis desde casa, todos bienvenidos, a quienes nos visitan por primera vez también. Y vamos a comenzar con la palabra del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 8. Libro del Génesis, capítulo 7, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y luego quisiera también leer el versículo 20 del capítulo 8 del mismo libro de Génesis, el 8:20, y dice la palabra del Señor, que edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, sacrificio al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de poder compartir, Señor, en esta mañana una vez más tu palabra. Oh Dios, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Señor, prepara nuestro corazón para recibirla, oh Dios, y añade, oh Padre, Señor, a mis carencias, oh Dios, Señor, por medio de tu Espíritu, para que hable, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como os dije la semana pasada, si el Señor lo permitía, pues seguiría predicando y seguiríamos reflexionando hoy domingo sobre el texto que nos narra la experiencia y el encuentro que tuvo Noé con la voluntad y la soberanía de Dios. Un texto que muchos conocen, que no solamente en nuestras iglesias se enseña, sino que en todo lugar se les habla a los niños como dibujos animados, ¿no?, con poco infantil, la historia de este hombre, ¿no? Y el domingo pasado pudimos ver, el domingo anterior, y aquellos que no estuvieseis o no lo hubieseis escuchado, recomiendo que lo busquéis en el canal de la iglesia, vimos al hilo de la predicación de hoy que Dios cumple su palabra. Jesús, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dijo a aquellos que querían escuchar. Les habló en el Sermón del Monte a aquellos que quisieron seguirle, ir en pos de Él para que Él les hablase. Y aquellos que creían sus palabras, el Señor les dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Que significa de cierto. Así será, así os lo digo, dice el Señor. Porque no dejarán los cielos y la tierra, no dejarán de ser ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo que puntualiza y que da sentido a la palabra de Dios, no van a dejar de estar ahí hasta que toda la palabra del Señor se cumpla. Recoge el evangelista Lucas, en su evangelio, de boca de Jesús, dice: es más fácil que pasen los cielos y la tierra, o sea, que los cielos y la tierra dejen de ser, es más fácil
que se pierda una sola tilde de lo que yo he dicho, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y aquellos que tenemos que escribir mucho, sabemos lo fácil que es, lo fácil que es perder por el camino de la escritura una tilde. Una tilde se nos pasa enseguida, es muy fácil dejártela perdida, ¿no? Y también sabemos que lo fácil que es y en los problemas que te puede crear una tilde que no esté en su lugar correcto. Había una niña que se le ve en una foto, una niña con forma de pera, vestido con un traje que se le echó su mamá con forma de pera, pero de papel celofán, que solamente se le veía la carita y la parte de arriba terminaba en punta. Y la mamá y la nena le decía a la mamá: mamá, te dije que para la fiesta yo quería un vestido de gótica, no de gotica. El Señor está diciendo en su palabra que una tilde que es tan simple, pues hasta eso entrará en el cumplimiento de la palabra del Señor. Y aunque esto nos pareciese una broma, Dios dice que dejará de ser todo lo que nos rodea, todo terminará, lo más insignificante que a nosotros nos pudiese parecer, pero que todo de su palabra, todo será cumplido. Y no sabemos, a ciencia cierta, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios le da el mandato a Noé, en este pasaje que estamos leyendo y reflexionando estos días, los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasó desde que Dios le dice a Noé que construyese este arca, y tampoco en el momento que Noé, viendo que ya, como compartíamos la semana pasada, viendo que comenzaba a llover, Noé entró en el arca. Hay quienes dicen, interpretan el texto así de esta manera, en Génesis 6:3, el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos interpretan que ese es el plazo que dio el Señor para que su juicio por medio de agua llegase sobre la tierra. Dice la Escritura que Dios ya estaba hastiado del mal del hombre y que les daba 120 años de plazo para enfrentarse y por el motivo de haberlo despreciado a Él. La verdad y lo cierto aquí en la palabra del Señor, porque no podemos irnos mucho más allá de esto, es que su palabra fue cumplida a pesar de que los años pasaban y a pesar de que Noé, como en un sinsentido, porque poneros en su lugar, leemos demasiado rápido, pero vosotros poneros en el lugar de Noé, construía una enorme arca en medio de tierra seca. Y si leemos el texto del libro de Génesis con tranquilidad y lo leemos despacio y reflexionando, desde el capítulo 6 en adelante, veremos que Dios habló a Noé. En estos días en la escuela bíblica estamos aprendiendo que el Dios al cual nosotros adoramos es un Dios que habla. No es como esas imágenes que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. El Dios nuestro, que no tenemos imágenes de Él porque Él está aquí, no la necesitamos, es un Dios que ha hablado al hombre y se ha acercado al hombre. Dios no habló con su esposa, Dios no habló con sus hijos, ni mucho menos Dios habló tampoco con sus nueras. Tan solo el Señor se dirige a Noé. Y yo me imagino, vamos a situarnos, imaginar a Noé durante todo este tiempo de incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero pasaron muchos años. No sabemos en todo este tiempo de incertidumbre, porque Noé, imaginad que Noé pasaría sus crisis de fe, ¿no? En todo este tiempo, construyendo un arca en medio de ahí de nada,
yo entiendo como hombre también la parte humana de este hombre, que era un hombre, porque ahora vamos a ver que era un hombre, tendría sus crisis de fe. Porque tardó mucho tiempo en construir un arca de estas grandes dimensiones. Y yo me acordaba de muchos padres piadosos, muchos padres del Señor que tienen hijos, padres que temen a Dios y que quieren que sus hijos anden en el camino del Señor. Y muchas veces no le quedan más palabras a los padres que decirle a los hijos, sobre todo cuando ya empiezan a sacar los pies del tiesto y empiezan a ser ya rebeldes. Yo entiendo que muchas veces, porque nos ha pasado a nosotros como padres, decirle a nuestros hijos, solamente te queda el argumento de decirle, el Señor lo ha dicho. Porque el Señor lo ha dicho. En muchas ocasiones los padres no tienen más argumentos para sus hijos que decirles, porque el Señor lo dice. ¿No os ha pasado? Porque el Señor lo dice. Porque así lo dice el Señor. Y confiar que a su tiempo, en su momento, no sabemos cuándo, porque Dios dice en su palabra que su palabra no vuelve vacía, que cumplirá el propósito por el cual es enviada. La palabra que ahora se está predicando no vuelve vacía, no cae en saco roto. A su tiempo confiamos como padres que la palabra que se le ha dado a nuestros hijos dé el fruto por el cual fue enviada. Y yo veía a Noé trabajando, yo veía a Noé construyendo un arca en medio de la nada, y digo de la nada porque es que todo lo que le rodeaba a Noé en aquel momento no concordaba con lo que estaban haciendo sus manos. Él estaba construyendo un arca, una especie de barco en medio de la nada donde no había agua, y yo me pongo en su lugar. Estaba construyendo un arca muy particular en su diseño, y mientras que yo escribía esta predicación, me surgió un problema, ¿no? Yo decía, bueno, no voy a estar usando siempre arca, voy a usar barco, voy a usar barca. Pero me di cuenta de que había un problema. Me di cuenta que no podía hacerlo, porque lo que el Señor le mandó a Noé que construyese no era ni un barco ni una barca, era una bañera con tapa. Era una bañera con tapa. No tenía remos, no tenía vela, no tenía timón. En síntesis, era una bañera muy grande con una tapa simplemente para que flotase y no se llenase de agua. Su diseño va en contra de toda ingeniería naval. No estaba pensada para navegar, solamente estaba pensada para que flotase. Y entre tanto tiempo que está pasando, no digo que sus hijos, sus nueras o su esposa se burlasen de él, aunque, como vamos a ver un poco más adelante, se puede dejar la posibilidad abierta, porque después su hijo menor, Cam, se burla de la desnudez y del estado de su padre. Así que podríamos estar diciendo que en algún momento alguno de sus hijos o su mujer o sus nueras pudiese hacer algún comentario socarrón, ¿no?, del comportamiento de su padre, de lo que su padre estaba haciendo por tanto tiempo, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces, porque el Señor le habló a Noé, que muchas veces le preguntasen el porqué de su proceder. ¿Por qué hacía eso, no? ¿Qué padre en muchas ocasiones que no se ha visto cuestionado por sus hijos, su fe, que sus hijos no lo entienden? ¿Por qué, papá o mamá? ¿Por qué hacéis las cosas así? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a las cosas del Señor? Incluso también me han llegado a decir que llegan a cuestionar los hijos: ¿por qué llevas tu ofrenda y tus diezmos a la iglesia cuando podíamos comprar esto o aquello?
o cuando me podrías comprar a mí esto o aquello. Seguramente Noé, imaginadlo, poneros en sus zapatos, aunque no llevaría, serían sandalias seguramente, pero entended, mientras talaba, mientras derribaba árboles, mientras que recogía madera de gofer y los arrastraba y los transportaba para seguir construyendo aquella arca, sus hijos le dirían una y otra vez con seguro: con esa madera podríamos construirnos una casa bien grande. Y puedo ver a Noé diciéndole a sus hijos, como muchos padres, cuando ya no le queda el único argumento que podemos tener o que él tendría, y que muchas veces tenemos que darle a nuestros hijos: porque el Señor lo ha dicho, porque el Señor lo ha dicho. El Señor le dijo a Habacuc, al profeta, le dijo: mi palabra tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Y en ocasiones, como he dicho, no nos queda otra cosa que decir a nuestros hijos: te puedo asegurar, hijo mío, que la bendición de Dios se va a hacer, se va a cumplir, como Él ha dicho, sobre tu vida, si haces lo que el Señor te dice, pero también vas a sufrir por tu rebelión y desobediencia a su palabra. La extensión que usa el escritor del libro de Génesis, en la traducción de la Reina Valera del 60, que mucho tenemos, usa 1636 palabras contadas una a una. Bueno, no lo he contado, no. Simplemente he cogido un truco, lo he copiado, lo he pegado en un procesador de textos y abajo me salían las palabras que habían. 1636. Quiero decir con esto que el relato es muy corto para tanto tiempo que pasa desde que Noé recibe el mandato de Dios hasta que el tiempo es cumplido. 1636 palabras para unos hechos que se extendieron en decenas de años. En este texto dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, nos da referencia de que eran muchos, seguramente muchos, los que rodearían a Noé. Gente pasaría por allí mientras que él construía este arca de año en año. Y yo me imagino porque si se ríen los amigos de mí cuando les digo que nosotros oramos cuando nos vamos de viaje, a ir de viaje, oramos al Señor y ponemos el viaje delante del Señor. Imaginad lo que se reirían de Noé construyendo un arca porque el Señor se lo había dicho. Y este no es el punto a seguir, al tener en cuenta. Que se riesen de él no es el punto, ¿no? Porque se repetiría mucho como se repite en nuestras vidas también. El punto aquí es que Noé lo hacía porque el Señor lo había dicho. ¿Cuántas veces como creyente te has visto acosado por las circunstancias y con la única certeza, con la única esperanza, con la única fe, con el único amparo, con la única fortaleza de saber y de agarrarte y de aferrarte a tan solo el Señor lo ha dicho? El Señor lo dice en su palabra. Por esto, y era una de las conclusiones que veíamos el pasado domingo, que cuando Noé vio las señales, cuando comenzó a llover, dijo: ya está aquí, ya viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Y como el texto que hemos leído en Habacuc también, el que he hecho referencia, puede que tardara en cumplirse, puede que pasaran los años, puede ser que hubiese incertidumbre, pero llegó la hora del cumplimiento de la palabra del Señor. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 7, haciendo referencia, hablando de la fe de Noé, dice así: cuando fue advertido por Dios, escuchad, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa iba a ser salva. Cuando fue advertido, cuando fue avisado por Dios acerca de las cosas que todavía no se veían, que nadie veía, con temor escuchó al Señor, obedeció al Señor, preparó el arca en la cual iba a ser salva su casa. Con temor preparó el arca. Temor no es miedo del Señor, es tener presente que lo que ha dicho Dios es verdad. Eso es lo que significa tener temor de Dios. Temor de Dios no es tener miedo. Temor de Dios es saber que lo que ha dicho Dios es verdad y se va a cumplir. Eso expresa la certeza que el Señor lo ha dicho. En varias ocasiones, en este relato que os invito a que lo leáis, imagino que muchos lo conocéis, pero os invito a que lo leáis en estos días como devocional. En varias ocasiones dice como el Señor le había mandado. El problema de algunos creyentes que dicen que creen es que discriminan la palabra del Señor. O sea, tienen la autoridad o la suficiencia de poder discriminar, como la acepción que hace la Real Academia Española en el diccionario, que es seleccionar excluyendo. O sea, pueden discriminar, decir esto sí y esto no. Lo que quiero decir es que toman para sí unas cosas, pero desechan otras. Juzgan, discriminan, seleccionan, excluyen lo que está vigente en la palabra de Dios para este tiempo y lo que no. O lo que está vigente para su vida y lo que no. Y hay cosas que no están vigentes de verdad. Hay cosas que ya no están vigentes. Por ejemplo, que en Cristo fueron cumplidas. En la ley había que guardar el sábado como día de reposo, pero Cristo dijo que Él es y además es Señor del día de reposo. Cuando tú escuches decir a alguien eso, refiriéndose a las Escrituras, era para otro tiempo, sin un argumento bíblico como te estoy dando, pues huye y sal corriendo. Porque es cierto que hay mucho en la ley del Señor, del Antiguo Testamento, de la ley levítica, que ya ha sido cumplida en Cristo. Pero otras cosas no solamente están vigentes, sino que además el Señor subió el listón, lo puso más alto, con el famoso ese famoso del Señor Jesús que decía: ¿oísteis que fue dicho? Pero yo digo. Vosotros oísteis que había dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor elevó el listón. Imaginad por un momento que Noé hubiese escogido qué era lo que iba a obedecer del Señor, qué era lo que iba a tomar como mandato del Señor, que Él le dio y que no. Imaginadlo, ¿no? El texto dice que antes que el diluvio llegase sobre la tierra, Noé hizo como le había mandado Dios. Lo hizo como le había mandado Dios. Y en el versículo 22 del capítulo 6 lo dice aún más explícitamente, lo vuelve a repetir, pero de otra manera. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5 dice: y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Conforme a todo lo que le mandó el Señor. Porque hemos leído en Hebreos 11, cuando hace referencia de Noé, porque Noé, cuando fue advertido, cuando fue avisado, las cosas que todavía no veían, con temor de Dios, preparó el arca. Antes de seguir, debemos saber que Lamec, el padre de Noé, cuando nació su hijo, dice, un poquito antes del texto, en Génesis 5, dice en adelante: llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. El nombre de Noé, para su padre, y así se traduce en el hebreo, era reposo y consolación. Reposo y consolación. Y también debemos de saber y tener en mente que Lamec, Noé y su hijo Sem formaron parte del linaje de Jesús, como así nos lo dice Lucas en su Evangelio. Lamec le llama a su hijo Noé reposo y consolación, sin saber de qué manera se daría esto. Un hombre profético que le pone a él, pero sin conciencia de lo que esto iba a significar. No solamente reposo y consolación era el nombre y el significado de Noé, sino que además Pedro nos dice en su segunda carta que Noé era un predicador de justicia. O sea que él también fue predicando a aquellos que le rodeaban, seguramente le diría, porque el Señor lo ha dicho, porque así el Señor lo ha dicho. Hago esto porque el Señor lo ha dicho. Y predicaría la justicia del Señor, la proclamaría, según nos dice el apóstol Pedro. Todo esto tan solo, como nos dice el comienzo del relato, porque en medio de tanta maldad, dice la palabra del Señor, en tanta maldad del hombre que rodeaba, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no eligió, Noé no buscó nada de lo que Dios le había concedido. ¿Acaso era Noé perfecto? Para nada. Si leemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Noé no era perfecto. El relato nos cuenta después la mala administración de la bendición de Dios que Dios le da a Noé, la administra regular y le costó un disgusto. La palabra del Señor es verdad y una de las cosas que más me gustan y más comparto con la gente es que expone el pecado y expone la debilidad de sus siervos. Igual que nos está diciendo que Noé halló gracia delante de él, de la más mínima manera que nos está diciendo eso, ahora dentro de un rato nos lo va a presentar borracho, tirado en medio de la tienda y desnudo. No esconde el pecado de sus siervos. Porque después, como he dicho, después del juicio que el Señor hace contra la maldad del hombre, la tierra se seca, Noé puede trabajar la tierra y el jugo de la vid le jugó, habéis visto ahí la tilde, el jugo de la vid le jugó una mala pasada. Su dignidad como padre y autoridad se ve rebajada y se muestra a sus hijos en total debilidad. Se embriagó, dice la palabra del Señor. Se emborrachó, de tal manera que queda desnudo, que queda tirado en medio de la tienda y esta actitud que él tiene pues le sirve de tropiezo a su hijo Cam y a él junto a toda su generación fue maldita. Cuenta el pasaje en el capítulo 9 que Cam, al ver a su padre borracho, haberlo tirado en el suelo, no debió ir a sus hermanos corriendo para ayudarle, sino que a lo mejor fue con algún espíritu no de ayudar, sino de burla o de sorna. Y como hemos dicho antes, cayó juicio sobre él. Y esta es la locura de por qué Dios derrama su gracia sobre nosotros. Porque vemos a la palabra del Señor diciendo que Noé halló gracia delante del Señor y luego por otro lado vemos su humanidad y su debilidad. Porque ninguno de nosotros tenemos el privilegio, ninguno, ni el pastor ni ninguno de vosotros. Además el apóstol Pablo dice, lo digo por si algunos no lo sabéis, que nosotros no somos mejores que los que están en la calle, que van por la calle. O sea, somos si acaso
Peores en el sentido de que podemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Ninguno de nosotros tenemos el privilegio de estar, o que se haga mención de nosotros en los relatos que recoge la palabra del Señor. Ninguno de nosotros somos merecedores de estar aquí, en esta palabra, ¿no? Pero los que están aquí, los que el Señor habla como Noé, son hombres con debilidades como tú y como yo. Dice Santiago que Elías, profeta Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a las tuyas y a las mías. Y dice que aún así oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Elías, el profeta Elías, que el Señor lo usa tremendamente, estaba sujeto a pasiones, dice la palabra del Señor, iguales que las tuyas, iguales que las mías, pero Dios oyó sus oraciones. El rey David era débil, pero Dios dice que era conforme a su corazón. Noé mostró su flaqueza y su debilidad, pero halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando el apóstol Pedro va a visitar a Cornelio, si leéis en Hechos 10, dice Cornelio que cuando vio llegar a Pedro, claro, Pedro, un apóstol del Señor, lo que hizo fue tirarse de rodillas delante de él. Y fíjate, y es Pedro, Pedro el que le da nombre a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Dice, mas Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. O sea, no merezco que te pongas de rodillas delante de mí. La palabra del Señor está llena de hombres, llena de mujeres débiles que hallaron gracia a los ojos del Señor. Y yo no sé por qué Dios actúa de esta manera. Yo no sé por qué Dios hace las cosas así. Y por qué Dios miró la maldad de toda aquella generación y solamente Noé haya gracia a los ojos de Dios. Yo no lo sé. Y cualquier explicación que yo quisiera daros o aseguraros tropezaría, porque no estaría seguramente yo me estaría encontrando con la soberanía de Dios y con la elección de Dios, y estaría cometiendo un pecado si yo intentara darle explicación a esto. Pero lo que sí me atrevo a decirte aquí en esta mañana, lo que sí me atrevo a decirte es que en todos ellos hay una respuesta a su gracia. En todos estos hombres débiles, pecadores, hay una respuesta a la gracia del Señor. Dios deja manifiesto que su salvación no es por lo que nosotros podamos hacer. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. No es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que Noé podía hacer. No era ni por su fortaleza, ni por su sabiduría. Pero sí podemos ver en la palabra del Señor que hay una respuesta a esa gracia. Hay una obediencia a esa gracia, a ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Hay una obediencia de gratitud al Señor, de la cual también nos demanda. Dice el relato al final del capítulo 8, que cuando el juicio de Dios ya pasó y Noé fue consciente de la gracia y de la misericordia que Dios había tenido con su casa, dice que él edificó un altar al Señor. Edificó un altar al Señor. Cuando fue consciente de lo que había ocurrido, cuando fue consciente de su gracia, cuando fue consciente de su misericordia, dice el texto que Noé levantó un altar al Señor. Entendió el favor de Dios y entendió de aquello que el Señor le había librado. Cuando Jesús estaba en casa de Simón, el fariseo, cuenta el texto, nos cuenta Lucas, que se acercó una mujer y se tiró a sus pies y le besaba. Dice que el texto que con sus lágrimas enjuagaba sus pies y con su cabello lo secaba. Y todos sabían que aquella mujer era una prostituta. Y ahí los fariseos que habían allí lo señalaban. Pero Jesús les dijo,
esa mujer me ama mucho, porque en mucho se siente perdonada. Pero el que no ve su necesidad, el que no entiende en el estado que está, poco ama. Y esta mujer también levantó un altar al Señor, con lágrimas de gratitud por la gracia, por el perdón que Jesús había derramado sobre ella. Aunque, como hemos dicho en varias ocasiones hasta aquí, en estos 2 domingos, el relato abarca mucho espacio en el tiempo y es muy escueto en los detalles, pero sí nos podemos quedar en esta mañana, para ir concluyendo, nos podemos quedar con esto. Noé halló gracia delante del Señor, fue consciente de esto y respondió conforme al favor recibido. Los tiempos están convulsos, lo vemos, solo hay que mirar la tele para ver la incertidumbre que hay por todos los lugares. No sabemos lo que va a pasar, tampoco voy a ser apocalíptico aquí, ni nadie sabemos lo que va a ocurrir. Pero Dios, en esta mañana, Dios hoy ha vuelto a derramar su gracia sobre nosotros. Sobre los que nos hemos levantado y le hemos dado gracias al Señor, y sobre los que se han levantado y han maldecido su nombre. Sobre todos, el Señor ha derramado su gracia. Como cantaba el rey David en el Salmo 19, y veíamos este miércoles, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Dios se ha vuelto a manifestar en esta mañana al hombre. Hoy domingo de madrugada, Europa ha cambiado la hora, ¿no? Ha atrasado los relojes, le ha dado al día 1 hora más para administrar mejor la luz del sol, que está anunciando a gritos que hay un creador. Y muchos no han agradecido a su nombre. Dios está revelando al hombre por medio de su creación, por medio de su palabra, y quiere que entendamos que Dios aún sigue derramando de su gracia y está esperando una respuesta de obediencia, como hizo Noé, porque al fin y al cabo es lo que significa responder al llamamiento del Señor. Si el Señor llama, el Señor está esperando una respuesta. Y una respuesta de gratitud en el corazón, de aquel corazón que se siente perdonado y que ha sentido la gracia de Dios sobre su vida. Porque dice el Señor que un día, no sabemos cuándo, pero como dejamos sentado el domingo pasado, viendo las señales, no está muy lejos. Un día, no sabemos cuándo, pero lejos no está. Un día el Señor concluirá este presente siglo malo, que así le llama, no es siglo malo del siglo XXI, sino este tiempo que estamos pasando. Un día terminará. Este tiempo de gracia acabará, y aunque el Señor sigue anunciando que todavía hay tiempo para volver al Señor, un tiempo acabará. Y un día vendrá Cristo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22. Un día vendrá, como lo prometió: yo me voy, pero voy a volver. Y dice la palabra que he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Bienaventurado el que oye, el que escuche las palabras que yo le digo, porque se va a cumplir. Porque se va a cumplir. El Señor viene. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquel que atesora esta promesa y responde a su llamamiento. Como hizo Noé. Noé se encontró con la gracia del Señor. Vio el lugar en que el Señor lo había sacado, lo había librado, y dice la palabra que él levantó un altar de gratitud al Señor. Y así sigue esperando el Señor
que esta humanidad, que su creación se vuelva a Él. La creación rebelde que anda de espaldas a Él, viviendo en sus afanes y en sus propios deleites, que se vuelva a Él y que reciba su gracia, su amor, su misericordia y entregue su vida al Señor. Sigue siendo tiempo para entregar nuestras vidas a Él. Sigue siendo tiempo. El Señor todavía no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, pero como decíamos el domingo pasado, está empezando a llover, no anda lejos. No sabemos cuándo, pero un día terminará el tiempo de su gracia. Y el Señor dice que vendrá a juzgar a justos y a injustos. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Porque así el Señor lo ha dicho. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Dios. Señor, gracias por la oportunidad, Dios mío, otra vez más, Señor, de compartir tu palabra, oh Dios. Señor, tú conoces los corazones de los que están aquí y los que nos escuchan desde sus casas, Dios, pues tú eres el único que puedes traer convencimiento, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Dios. Tú eres, Señor, el que puedes traer ese arrepentimiento, traer esa luz, Señor, para poder entender la trascendencia, Dios mío, de lo que significa, Señor, desobedecer y no atender, Señor, tu palabra, oh Dios. Señor, tú te has manifestado, Señor, esta mañana, por medio de las cosas creadas, pero también te has manifestado por medio de tu palabra, Dios mío, para dar sentido a las cosas creadas, oh Dios, y no vuelve vacía, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Cumple el propósito por el cual ha sido enviada, oh Padre, que como espada de dos filos, Señor, penetre en los corazones, Señor, y traiga convencimiento, oh Dios. Señor, desechamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, toda incredulidad. Y esa fe, Señor, necesaria para creerte a ti, que viene de ti, Señor, porque tú la derrames, oh Dios, sobre aquellos corazones que todavía, Señor, no te tienen. Y puedan obedecer, Dios mío, y responder, Señor, a este llamamiento que tú estás haciendo en sus vidas. Porque tú sigues salvando, Señor, sigues llamando arrepentimiento, Dios. Te damos las gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.